Bienvenidos a la Gnosis Samaeliana, a la misión solar instruccional de la resurrección. Estamos reunidos en nombre de Ain Samael Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales, Ain a los demás resurrectos cristificados, alabado sea Dios manifestado e inmanifestado, hoy y siempre. Bien, vamos a ver de parte de Nossi Religare desde el monasterio Lakshmi Daimon Cherusher de Cuenca, Ecuador, planeta, acerca de parte de la biografía de Yeshua Ben Pandirá, Emanuel o Jesús el Cristo, hombre Cristo Dios. Vamos a ver acerca de una de sus parejas, Miriam Ben Magdala, que fue también su nupciada, y acerca de que no tuvo hijos con ella, hijos ni hijas físicamente hablando, y obviamente para eso está una información impresionante que nos da allí Fernando Moya, discípulo directo de Samuel Ambeor, desde México, desde la iglesia gnóstica que la representa él. Entonces, pues escuchemos y acordaos que allí podéis entrar en nosilasdrenio.es.tl e integrarte a las primeras cámaras en esta sede también, o a las demás que tú quieras. Atentamente, Switcher Taff, misionero su patriarca secretario, Abad, vicario mundial. De parte de Pax Lux, la iglesia gnóstica, cristiana, samariana, liberal luciférica de Dios, yoga alquímica tántrica de la resurrección. Acordaos que también Yeshua Ben Pandirá practicó la magia sexual desde su soltería, ya en tierras de Jerusalén, ya en tierras de Egipto, en Egipto con la vestal del templo. También viajó por Lasha, Tíbet, y obviamente en Jerusalén se matrimonió con Miriam Ben Magdala, o sea, tenía varias mujeres. Allí en Misterios Mayores, capítulo 38 de Samuel Ambeor, orienta. Había dentro de la pirámide una regia cámara nupcial. En esa cámara del templo Jesús practicó magia sexual con su mujer. Esa mujer sacerdotisa era una mujer blanca de cabellos rubios y hermosa alma, que era una altísima iniciada del templo. Jesús fue un hombre y un Dios. Como hombre fue completo y tenía su mujer. Durante el trance de magia sexual vocalizaba las sílabas sagradas. Acordaos que lo hacía con nacer magia sexual sin derrame del enseminis. Jamás en la vida. Lo hacía obviamente con meditaciones de muerte de posilge del ego, virtualización, sacrificio, dharmatización. Saludamos con un gran abrazo a todos los oyentes que están conectados en el día de hoy. Vamos a tener esta actividad programada. Va a ser una entrevista a Fernando Moya, discípulo directo del maestro Samael y coordinador de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael. Continuamos entonces con la última parte, la parte de las inquietudes de los oyentes. Vamos a aclarar que muchas de estas consultas que se fueron realizando en el transcurso de la entrevista del día de hoy ya tuvieron respuesta, sin embargo, la vamos a tratar de pasar a todas por respeto a los mismos oyentes. En primer lugar, desde España, pregunta Andrés y dice: Fernando, ¿es verdad que la unión de María y Jesús hubo un hijo que dieron descendencia? Dice.
Mira, esa pregunta es muy interesante, Andrés. Realmente, un día que el maestro me permitió estar con él en Guadalajara, Jalisco, viajamos a una laguna que se llama Chapala en una lancha, y a la avenida le pregunté que si Jesús el Cristo había tenido hijos con María Magdalena, y me dijo, nunca tuvo ni un hijo. Aunque lo que pasa es que María Magdalena tenía familia de ella, unas primas, como Isabel, no sé, también que era prima de ella, y, y otros parientes. Esa historia de que hay una hija y un hijo de María Magdalena es de una pariente de María Magdalena, no de María Magdalena. Entonces se trucó la historia, ¿sí? Fue una hija de una pariente, de una prima de María Magdalena que vivía en Francia. Y de ahí nació la historia de esa familia, ¿no? Y que se ha cuidado toda esa situación. Esa es la realidad y esa es la respuesta que puedo dar en base a lo que me dijo el patriarca Samael, Andrés. Teodoro, desde México, dice, he escuchado decir que el Maestro Jesús transmutó sus energías en la pirámide de Egipto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, el patriarca Samael, en un diálogo que tuvimos que me hablaba de Jesús y María Magdalena, hermano, me contó que en la pirámide de Keops, la pirámide del Sol, no de Keops, pues es un nombre que le han puesto acomodado, allá donde está el sarcófago grande, que en esa área él practicó magia sexual con María Magdalena. O sea, que los iniciados egipcios, los sacerdotes del culto de Osiris, Isis, Ra, ellos, al ver que él era la encarnación del Logos, pues un ser trascendente, maravilloso, su ser, entonces le concedieron el permiso, porque no a cualquier hijo de vecino lo van a dejar ir entrar a transmutar hace 2000 años dentro del interior de una pirámide. Las pirámides hace 2000 años y los templos no están como están ahora, estaban en su esplendor todavía. Y entonces Jesús practicó el Sahaja Maituna por una temporada en esa pirámide del Sol, la más grande, pues, donde está el sarcófago, ahí en ese interior. Y como esa, ¿por qué practicó Sahaja Maituna ahí? Porque esa pirámide en ese tiempo y durante siglos, desde la Atlántida, fue el punto geofísico de recepción, catalizador o gran antena para el equilibrio ecológico del planeta Tierra. Esa era la capital del planeta Tierra, Egipto, pues, para que le pongamos ese nombre. Entonces el patriarca me dijo, hermano, ahora la capital de Acuario es Teotihuacán, y Teotihuacán se conservará porque no será destruida en el gran cataclismo. Un área de tierra muy grande alrededor de Teotihuacán se va a conservar. Eso va a ser un islote gigante, una isla muy grande, y ella es el gran catalizador. Hay una esfera de luz sobre la pirámide de Teotihuacán, de luz blanca, ódica, pues multidimensional, poderosa, y ese es el receptáculo de las fuerzas del sistema solar, de las constelaciones, de la galaxia, del megalocosmos, para aniquilar, desmembrar, volver a ceniza de la luna. Es decir, la esfera del Sol viajó a Europa, porque en sexual, en el intercambio electromagnético con su esposo, los 7 pecados capitales: la ira, el orgullo, la pereza, el orgullo, la soberbia, que todos cargamos en mayor o menor grado en forma pluralizada. Esa es la respuesta. Se dice que Jesús, su esposa y sus apóstoles estuvieron en Egipto después de la resurrección del bendito. ¿Esto se puede comprobar? Sí, hermano, ahí hay imágenes, la número, vamos a mirar, es un oasis que se llama Oasis de Dakla, viajando del Cairo hacia el sur de Egipto,
casi en el centro de la nación, un poco más hacia el sur, hacia adentro, en el desierto, hay un oasis. ¿Qué número es la imagen? De Dacla. No hay imágenes ahorita. Pero en el libro de María Magdalena tenemos imágenes del oasis y de la ciudad arqueológica de Dacla. Y en National Geographic hay películas que venden del oasis de Dacla. Es una ciudad que existe, común y corriente, un pueblo. Hay agua, palmeras y viviendas en la actualidad. Entonces, lo interesante es que en ese lugar que se llama Dacla está pintado en los murales, en ese templo egipcio, un cordero rojo que es Amon-Ra, y al lado de él está la figura de Jesús con barba, como está Jesús, como es Jesús, y él tiene una espiga en su mano derecha, y esa espiga, alrededor de ella se envuelven dos espigas en forma de 8, formando el caduceo de Mercurio, y Jesús tiene 2 cuernitos, los del cordero, como Moisés cuando bajó del Sinaí, que tenía 2 cuernitos de luz, símbolo que había encarnado al hacedor de luz y ha logrado la purificación de la luz. Y también lo más increíble es que en un templo de esos en Dacla, templo arqueológico, están los 12 apóstoles pintados. Es el único lugar en la tierra donde están los 12 apóstoles. Lógico que los ignorantes y arqueólogos y antropólogos ilustrados dicen que eso son pinturas de Grecia y de la invasión romana y todo eso, pero no hay tal, son las imágenes de Jesús. Y si la imagen de Jesús que está en Dacla se compara con la imagen de perfil que aparece en la número 7 de las imágenes que estamos mostrando, se van a dar cuenta que es exactamente la misma imagen de Jesús. Así que en ese oasis de Dacla, ahí vivió Jesús durante 11 años. Él, cuando resucitó, esto tiene que quedar muy claro, resucitó de entre los muertos y se juntó con sus apóstoles y hizo la misa gnóstica de Pistisofía y les dio la santa unción. Inmediatamente salieron de Jerusalén, se embarcaron hacia Egipto y viajaron buscando dónde ir a vivir, y al bendito le revelaron, cierra esa puerta, le revelaron dónde ir a vivir, que fue en Dacla, y ahí durante 11 años estuvo compartiendo en ese oasis con una cantidad de familias gnósticas que vinieron de Egipto con él, y él en ese tiempo, en esos 11 años, como dice al inicio de la Biblia gnóstica Pistisofía, dictó a Felipe el escriba los volúmenes del Salvador, los diálogos de él, de Jesús, con los 12 apóstoles, y los diálogos con María Magdalena que tuviera durante 11 años en la ciudad que hoy es arqueológica de Dacla, que es un oasis. Esa es mi respuesta, hermano. Vamos a pasar a las últimas 3 consultas de mi parte y después pasamos a las preguntas de los oyentes. Sí, hermano. Se dice que luego de estar en Egipto, Yeshua ben Pandira se fue con su esposa a Europa y luego, en el tiempo, él se retiró solo al Tíbet. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, hermano. Sucede que Jesús, después de resucitado y que estuvo en Egipto, él viajó a Europa, porque el maestro no iba a abandonar a su mujer. No conocemos en la historia de la humanidad ningún maestro que se haga maestro y que luego tire a la mujer. Siempre han andado con su sacerdotisa. Además, esa era una iniciada, una virgen del nirvana, pues una mujer cristificada en el sentido auténtico de la palabra, como él lo dice en la misma Biblia gnóstica. La realidad es que el maestro estuvo con ella
y compartió en Grecia, porque hay testimonio en Athos, en Creta, en algunos lugares del Mediterráneo y en Tolón, en el puerto de Tolón, en Francia, cuando llegó María Magdalena, y que luego se fue a vivir a Maximín, más adentro, hacia el interior de esa nación, donde ya se estableció. Entonces, la maestra pues desencarna María Magdalena y se hace inicialmente al lado de su tumba un mausoleo y se hace una iglesia cristiana, gnóstica, esenia antigua. Y con el tiempo ahí se va reconstruyendo esa iglesia hasta que se vuelve una catedral. Fue reconstruida, hubo temblores, se cayó por parte y ahora es una inmensa catedral. Entonces luego el maestro parte hacia el Tíbet oriental y ya se sumerge en el Chambalá. Él se va con una serie de discípulos de él y como el maestro tenía su cuerpo los 11 años que vivió y en los otros años que vivió hasta que María desencarnó y dejó su cuerpo, María Magdalena, él siempre estuvo con su cuerpo en estado de ginas con ella en el mundo tridimensional, resucitado, ¿sí? Entonces él penetra pues a ese país, va al Tíbet, al norte del Tíbet hay una puerta cuidada por los goros de la tierra. La gente del Tíbet, de esa área, saben que ahí hay unas puertas mágicas y él penetró es un camino a través de los Himalayas, un camino que lo hizo con yak. Ya son unos animales como ganado, parecidos a los bisontes, más pequeños, muy peludos por el frío, y él fue con una comitiva, con unos sherpas. Sherpas son guías, en lengua sánscrita del Tíbet, del Dalai Lama, se llaman sherpas los guías iniciáticos que llevan esas caravanas de yak, y el maestro fue en una caravana y lo recibieron iniciados inmortales del Tíbet y entraron por un camino secreto y pasaron por las puertas secretas y entraron a las cavernas del Chambalá y ahí el maestro se estableció y en ese lugar existe una ciudadela, tiene templos, sus oratorios, lugares de vivienda y ahí vive el bendito. A mí me dijo el patriarca Samael, en la edad de oro, en el cenit, cuando el sol de Acuario esté en el cenit, o sea, 1000 años después, Jesús el Cristo compartirá con la humanidad solar de oro de Acuario. Y para ese tiempo le habremos dado a la humanidad todo el oro que necesita para que imante la luz crística de los